escuchaba a los hermanos y yo decía, Dios mío, estábamos en sintonía con lo que estábamos recibiendo del Espíritu Santo. Porque sabe, yo esta mañana voy a hablar del poder de una vida indestructible. El poder de una vida indestructible. Sabe, Dios, Jesucristo. Yo quiero que vayamos al libro de Hebreos. Sabe, he estado saboreando el libro de Hebreos y me impresiono de cómo la persona que escribió el libro de Hebreos entendió el sumo sacerdocio de Jesucristo, entendió su función, lo que Él había venido a hacer a la tierra. Y lo que mis hermanos hoy cantábamos, yo decía, Dios, eso es lo que tú me diste para compartir esta mañana. Y yo quiero que usted mire en Hebreos 7:16. ¿Lo tiene? Ok, solo déjeme ponerle un poquito más de brillo. Dice, está hablando de Jesucristo, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Voy a parafrasearle un poquito. Si nosotros vemos, los sacerdotes del antiguo pacto venían de la descendencia de Leví. Venían de la descendencia de Leví. Pero Jesús no vino de la descendencia de Leví. Es más, Jesús era de la tribu de Judá. Pero dice aquí en Hebreos 7:16 que Él fue no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Amado, nuestro Jesús, nuestro Dios, amado, Él tiene una vida indestructible. Una vida indestructible. Una vida indestructible. ¿Sabe? El diablo le quiso destruir, pero no pudo con él. Y sabe, cuando yo leía eso, yo digo, así como dijo el apóstol Pablo, el mismo poder que operó en Jesucristo resucitándole de entre los muertos, es el mismo poder que opera en nosotros. Es el mismo poder que opera en nosotros porque Él vive en nosotros. Porque Él vive en nosotros. Porque Él vive en nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque Él vive en nosotros. Porque Él vive en nosotros. Porque Él vive en nosotros. Porque Él vive. Aleluya. Él vive en nosotros. Y Él tiene el poder de una vida indestructible. Sabe que todos los sumos sacerdotes del antiguo pacto entraban al lugar santísimo solamente una vez al año. Y ellos tenían que ofrecer sacrificios primero por sus pecados, para luego poder entrar al lugar santísimo. Y tenían que hacerlo constantemente todos los años. Y cuando ese sumo sacerdote moría, había que nombrar a otro que quedara en lugar de este. Igual tenía que seguirse todo ese proceso. Pero la Escritura dice que Jesús, Él derramó su sangre, no por Él, porque Él era santo y perfecto, sino que la derramó por amor a usted y por amor a mí. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que Él no entró en el tabernáculo hecho de manos humanas, sino que dice la Escritura que entró en el cielo mismo. En el cielo mismo, en el trono de Dios, Él entró de una vez y para siempre. De una vez y para siempre. De una vez y para siempre. Aleluya. De una vez y para siempre. Eso significa que no necesita haber más expiación por el pecado, porque Él la hizo. Fue Dios mismo viniendo a la tierra para entregar su vida por amor a nosotros.
Es ese poder, amados, el que habita dentro de nosotros. Y sabe, yo sentía mucho dolor en estos días que yo oía a los muchachos, ya salió la nueva película de Marvel, el de los Vengadores. Porque sabe, todos buscamos un superhéroe. Y yo meditaba en cómo Hollywood presenta y trae la atracción y la gente se apasiona por ir al cine. Pero cuando el Señor me mostraba, yo decía, Él tiene el poder de una vida indestructible. Él vino para darnos vida. Él debería de haber robado toda nuestra atención. Él debería de ser nuestro deseo, nuestra pasión. El deseo de servir para Él, de ir a donde Él nos mande, de hacer su voluntad. Pero ¿sabe qué más me impresiona? Las características de Jesús, su amor. Y yo decía, ¿cómo no amarlo a Él si Él nos amó primero? Amados, cuando nosotros sabemos, yo quiero que usted vaya a Isaías 53. Me impresiona la revelación que tuvo el profeta Isaías. Yo meditaba, yo digo, eso él tuvo que haberlo en un éxtasis o en tuvo la revelación, tuvo la visión, no sé cómo Isaías lo vio, pero él vio cuando Jesús se entregó en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y sabe, yo estaba compartiendo con los niños en el devocional una mañana y yo les leía Isaías 53. Pero cuando yo se los leía, yo me quebranté, porque nunca había visto la bondad del Dios que nos llamó, del Dios que nos escogió, el ver su corazón. Y yo decía, ¿cómo puede ser que haya un corazón tan limpio que no responda ante la maldad? Porque no sé usted, pero yo muchas veces me he sentido avergonzada de que ante la maldad de otro, ante tal vez la acción, una acción mala en contra mía, mi reacción ha sido maldad también. Pero si usted lee Isaías 53, usted va a ver que Jesús, lo que sale de su corazón cuando lo están triturando, cuando está en el tiempo de la prueba, no es ira, no es venganza, no es maldición, sino que lo que brota de su boca es amor. Y sabe, cuando yo empecé a ver eso, yo dije, qué grandeza del Dios que tenemos. Y sabe, yo digo, yo anhelo caminar y ser como Él es. Y ese es el anhelo de mi corazón, de manifestar su gracia y su misericordia y su naturaleza. Porque eso es lo hermoso, que Él vino para darnos un cambio de naturaleza, ya para que no andemos en las obras de la carne, sino que andemos en ese poder de esa vida indestructible donde la maldad no puede penetrar, donde el egoísmo no puede penetrar, donde los pleitos no pueden penetrar, donde la ira no puede penetrar, donde la falta de perdón no puede penetrar. Porque eso es Jesús. Y vamos a leerlo. Vamos a leerlo desde el 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Yo no sé si usted ha sido experimentado en quebrantos. Pero aquí dice que Jesús fue experimentado en quebrantos. Y dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Mire, me impacta cuando dice molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. No dice que vamos, dice que fuimos nosotros curados. ¿Sabe, mi amado? Cuando yo echaba un vistazo a cómo Mateo, Marcos, Lucas hablan de Jesús, cuando él fue abofeteado, ¿sabe? Él fue herido en su cuerpo físico porque fue, dice, azotado 39 veces. Pero no solo fue azotado en su cuerpo físico, ¿sabe? Él sufrió el escarnio, sufrió la burla, porque dice que le golpeaban y le decían, vaya, di quién te golpeó, ¿no eres tú profeta? Di quién te golpeó. Y lo golpeaban. Se burlaron de él colocándole una corona de espinos. Pero, ¿sabe? Él no hablaba, dice que como oveja, porque así lo dice Isaías, él enmudeció. Él no respondió, ¿sabe por qué? Porque él sabía que él estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Él sabía que a través de su muerte, él nos llevaría a nosotros a vida. Y él fue humillado, amados, pero él no desechó, no menospreció ese tiempo de prueba y de humillación, sino que él dejó que el Padre cumpliera en él su voluntad. Y cuando yo veo a Jesús, porque vamos a terminar de leerlo. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Yo digo, Isaías vio todo lo que pasó cuando Jesús vino. Como, amados,
aún fue abandonado y negado aún por sus discípulos. Creo que el apóstol Lucas describe cuando él le negó y Jesús levantó la mirada y le vio. O sea que Jesús estaba presente cuando Pedro le negó. Él lo vio, pero no se levantó para hablar mal, ni maldecirlo, ni siquiera entró en enojo, porque él ya lo sabía. De hecho, él le dijo: Pedro, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. El Señor sabía que él le iba a negar. Y el Señor sabía que aunque él le amaba, la naturaleza que estaba en él no le permitía responderle de la manera en que él quería. Aunque Pedro quería, él le había dicho: Señor, yo voy a perseguir y voy a ir hasta la muerte por ti. Pero no podía ser hecho si no había un cambio de naturaleza. Y él lo sabía, él sabía que la voluntad del Padre era que él fuera a la cruz y que él derramara su vida para darnos a nosotros vida, para romper con la iniquidad, con la rebelión y con el pecado. Porque solo Él lo pudo hacer. No hay otro nombre, como cantábamos hoy. No hay otro nombre en el cual pueda haber libertad. No hay otro nombre donde pueda haber salvación. Es solo a través del nombre de Jesús. Por eso era necesario que Él viniera. Por eso era necesario que Él humillara su alma. Porque cuando Él lo estaba haciendo, Él dijo, Él nos miraba a nosotros, amados. Él miraba la vida de cada uno de nosotros ahí, sabiendo que lo hacía para traernos a la luz y a la vida. Porque solo Él pudo rendir su voluntad plenamente a Dios. ¿Sabe? Esta mañana yo le decía al Señor, tengo meses de preguntarle al Señor, ¿por qué Adán y Eva estaban desnudos en el huerto? Yo sé que esa desnudez, aunque lo hemos escuchado, que es inocencia, había algo dentro de mí que yo le decía al Señor, no me convence que eso es inocencia. Porque dice en la Escritura que estaban desnudos, pero ellos no lo sabían. Y yo le preguntaba esta mañana al Señor, y el Señor me decía, la desnudez está relacionada en la falta de rendición de nuestra voluntad al Padre. Ellos no habían sido cubiertos porque no habían rendido su voluntad a Dios. Y sabe, el diablo reconoció porque vio que ellos no se habían determinado aún. Pero ¿sabe cuál es la diferencia del primer Adán y del segundo Adán? Que él rindió plenamente su voluntad al Padre. Aunque él sabía que era doloroso, aunque él sabía, amados, porque yo digo, yo no sé usted, pero usted medite en todo lo que le hicieron, cargar una cruz, el ser golpeado, el que lo humillaran, todo lo que él sufrió. Yo no sé, a veces nosotros decimos, viera cómo he sufrido. Yo no sé si usted ha sufrido todo lo que él sufrió. Porque sabe que yo pienso que lo que más él sufrió, sí sufrió los golpes, sí sufrió las palabras, la burla, sí sufrió los golpes, sí sufrió la deslealtad, la infidelidad. A lo mejor muchas personas han sido infieles con usted y usted lo ha sufrido. Y Jesús lo sufrió, más que usted y más que yo. Pero ¿sabe qué es lo más terrible? Que por cuanto Él cargó con nuestra iniquidad, con nuestra rebelión y con nuestro pecado, Él sintió al Padre apartándose de Él. Y por eso Él clamó, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Él cargó con el pecado, cargó con la iniquidad. Y cargó con la rebelión, y sabe que el pecado hace brecha. Y yo digo, no es que Dios se separe de nosotros, es que nosotros sentimos la separación de Dios porque el pecado no nos permite acercarnos a Dios. Y Jesús lo sintió, Jesús lo vivió. Y Él dijo,
Señor, yo voy a hacerlo por amor a ellos. Y antes de morir, él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y sabe, cuando yo meditaba, ¿cuál es el poder de esta vida indestructible? Y el Señor me decía, el amor. El amor, porque la palabra no dice que Dios tiene amor, dice que Dios es amor. Y sabe, amados, el amor de Dios en nosotros nos hace indestructibles. El amor de Dios, el cambio de naturaleza en nosotros, lo que efectuó Jesús. Yo meditaba y yo decía, Dios mío, qué valor, qué amor tan grande el del Padre de habernos dado a su Hijo, y el de Él de rendir toda su voluntad para que Dios hiciera en Él lo que Él debía hacer. Y cuando Él lo vio en el Getsemaní, ¿cuántos aquí hemos estado en algún momento angustiados en el alma? Yo lo he estado, hermanos, y no es fácil. Pero en el Getsemaní Él dijo, angustiada está mi alma hasta la muerte. O sea, amados, que este sumo sacerdote que es Jesús, aunque no conoció pecado, porque Él fue santo, perfecto, maduro, ¿sabe? Él experimentó lo que experimentamos nosotros en la carne. Él sabe lo que es sentir angustia. Él sabe lo que es sentir dolor. ¿Sabe qué? Él sabe lo que es sentir que alguien lo traicione. Él sabe, Él conoce nuestra situación, nuestro dolor, amado. Jesús no la desconoce. Pero Jesús lo que espera es que nosotros nos rindamos a Él, que entendamos que Él vino para darnos vida. Y que lo que yo necesito es a Él. Yo necesito someterme a Él. Yo necesito rendir mi voluntad a Él. Yo necesito que Él tome el señorío de mi vida. Eso es lo que yo necesito. Lo necesito a Él. Porque alejado de Él nada soy. Porque en Él está la vida. Porque en Él está la verdad. Porque Él es el camino al Padre. No podemos vivir separados de Jesús. Le necesitamos a Él. No hay nada en este mundo. Yo meditaba en el rey David, que decía que su deleite estaba en Él. Él decía que no había nada en este mundo que él pudiera desear que no fuera Él. Y oraba en esta mañana. Yo le decía, Señor, danos la revelación de lo que es Jesús para nosotros, para que como iglesia entendamos, amados, lo que Él conquistó para nosotros. No tenemos que vivir en miseria, no tenemos que vivir en remordimientos, no tenemos que vivir en falta de perdón, no tenemos que vivir enojados con nuestros hermanos, no tenemos que vivir airados, frustrados, amargados, porque Él vino para darnos vida, Él vino para darnos vida, Él vino para darnos vida, para que seamos luz. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y sabe que eso es lo que el diablo pelea. Que nosotros no entendamos el sacrificio de Él. Que nosotros no entendamos que Él no es un profeta más que vino sobre la tierra. Sabe, porque la masonería y muchas religiones creen en Jesús y creen que fue un profeta más. Pero Jesús no es un profeta más. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo, que vino a la tierra para libertarnos, que vino a la tierra para darnos vida, que vino a la tierra para pagar el precio de nuestra rebelión, de nuestra iniquidad y de nuestro pecado. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Y nosotros tenemos que valorar. Porque sabe, yo leí algo, un recuerdo que me apareció en Facebook, donde habla de las personas que tienen amor al dinero. Y cuando lo leía me impactó, porque que dice que las personas que tienen amor al dinero
terminan en su vida recibiendo mucho dolor y muchas heridas. Y cuando lo leí, yo digo, qué tremendo. ¿Sabe por qué? Porque el dinero se puede volver un ídolo. No podemos ir en pos del dinero, amados, porque nosotros tenemos algo mayor. Eso es lo que el diablo ha levantado más en este tiempo. Un amor al dinero, a la casa que quiero tener, al carro. Porque pensamos, el mundo hace creer que eso nos da felicidad y nos da gozo. Pero sabe, el gozo y la felicidad que Cristo nos da, el dinero no nos la puede dar. El tener esa paz que solo Él nos puede dar. Jesucristo, amados, es la respuesta para todo en nuestra vida, para todo. Yo quiero que vayamos al libro de Hebreos. No voy a compartir mucho. Hebreos capítulo 10. Lo vamos a leer desde el versículo 1. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Por eso nuestra labor es entrar en reposo. Nuestra labor es estar sentados juntamente con Él para ver que todos nuestros enemigos sean puestos bajo nuestros pies, bajo los pies de Jesús. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade,
y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Sabe que me impacta? Que la labor de Cristo no es solo perdonar pecados, iniquidades y rebeliones, sino limpiar nuestras conciencias del pecado, las conciencias de obras muertas. Ayer, mientras orábamos en la torre, hermano Martín empezó a orar por los intercesores y por los guerreros. Y cuando bajamos, él decía algo y yo decía, si él supiera que me está ampliando lo que yo voy a compartir mañana. Porque él decía, ¿por qué muchas veces nosotros vemos que hemos nacido de nuevo? Hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador y tenemos un corazón limpio, pero algunas veces nos encontramos todavía con malas actitudes y malas acciones. Y cuando él hablaba, él decía, porque todavía no ha habido un cambio en la mente, decía hermano Martín, no ha habido un cambio en la mente. Aunque su corazón ha sido purificado, todavía hay cosas del pasado que pesan y no nos dejan avanzar. Y sabe, yo recordaba al pueblo de Israel cuando el Señor los sacó de Egipto. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ellos eran esclavos allá. Habían estado allá por casi 430 años. Y el Señor le había dado una promesa a Abraham. Al cumplir los 430 años iban a ser liberados. Y fueron liberados. Cuando pasaron por el desierto ya no eran esclavos. Eran un pueblo libre. Ya no eran esclavos, eran una nación libre. Pero el problema está en que su conciencia todavía no había sido limpiada del pecado. Y habían cosas que todavía los unían a Egipto. Habían cosas que todavía ellos buscaban en Egipto. Y por eso ellos decían, ay, los pepinos, las malas costumbres, amados. Y el hermano Martín decía ayer cuando platicábamos, tenemos a veces tantas cosas a las cuales no hemos renunciado. Él decía, hemos tratado con el espíritu y a veces tratamos con el cuerpo, nos ponemos dieta, vamos al salón de belleza, andamos bonitos. Pero el alma no hemos permitido que Dios trate con ella. Nuestra alma está indómita. Nuestra alma hace lo que quiere. A veces sentimos la voz del Espíritu que nos dice perdona, pero de uno dice no, lo que me hizo no tiene perdón, no sabe quién soy yo, lo que me hizo. Le hicieron a Jesús, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero Él estuvo dispuesto a perdonar. Y esa naturaleza, amados, yo no sé, pero yo no quiero que el diablo me gobierne, amados. Yo quiero que Jesús sea mi Señor, así como cantamos ahorita. Y para que Jesús sea nuestro Señor, necesitamos rendir nuestra voluntad a Él.
Necesitamos permitir que Él limpie nuestras conciencias de obras muertas. ¿Sabe? Porque la conciencia, y yo le preguntaba esta mañana al Señor, ¿por qué la conciencia? Y el Señor me decía, porque lo que está en su conciencia es aquello que capta su atención. Si usted está consciente del pecado, usted va a pasar, ay no, eso es malo, ay no, no voy a hacer eso. Y entonces se vuelve un religioso, porque no confía en Él, sino que está viendo que usted no quiere pecar. Y nos convertimos en religiosos. Y pasamos juzgando al hermano, ay vio aquel, a saber qué se trae, a saber qué no harán. Y nos volvemos juiciosos. Pero cuando le permitimos a Dios limpiar nuestra conciencia y Dios llena nuestra conciencia, nos volvemos conscientes de Él. Porque sabe que mientras estamos conscientes del pecado, no podemos disfrutar al Señor. ¿Sabe? Aquella mujer que fue traída por la ley a Jesús, le dijeron que la habían encontrado en el acto mismo del adulterio. Y cuando estaba ahí, Jesús dijo, bueno, quien esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Y nadie le pudo tirar una piedra, porque todos habían pecado. Entonces Jesús le dijo, mujer, nadie te condenó, yo tampoco te condeno. Y sabe, esa mujer fue perdonada, pero teniendo a Jesús ahí, pudiéndolo abrazar, pudiéndole decir, Señor, gracias. No dice la Escritura que ella se hubiera acercado como María. Como María, cuando María vino a Jesús y dice que Él la liberó de 7 demonios. Esa mujer estaba tan agradecida con Jesús. Yo digo que esa mujer, aunque Jesús no había muerto, fue limpiada su conciencia de obras muertas, recibió el perdón del Padre. Y sabe, esa mujer, cuando Simón el leproso estaba ahí y le dijo, ay, si supiera, si este fuera profeta, sabría quién es esa mujer que lo está besando, que le está derramando el perfume. Ay, que está ahí enjuagándolo con sus cabellos. Si este fuera profeta. Pero esa mujer sabía que Él le había liberado. Y esa mujer estaba disfrutando de su presencia. Y cuando Martín decía ayer, cuando nuestras conciencias no han sido limpiadas, amados, y estamos más conscientes del pecado que de Dios, no podemos caminar en la libertad gloriosa de los hijos de luz. Por eso necesitamos entregar y dejar que Jesús limpie nuestras conciencias de obras muertas. Entender, amados, que no es por lo que nosotros hagamos, sino por lo que esto no se trata de nosotros, se trata de Él. Y que ahora nosotros estamos en Él. Ahora nosotros estamos escondidos en Él. Ahora, amados, cuando el enemigo nos mira, no nos mira a nosotros, lo mira a Él. Amados, pero nosotros necesitamos saborear esa relación y esa intimidad con el Señor. Y sabe, yo meditaba una vez mientras el Señor nos hablaba del avivamiento que Él iba a traer sobre nuestra nación. Y yo empecé a buscar sobre los avivamientos. Y hay uno en particular que cautivó mi corazón y es el de las Islas Hébridas. Y cuando yo estaba leyendo lo que la persona que comparte, que describe lo que fue el avivamiento, él dice, si yo pudiera describir lo que es un avivamiento, yo diría, es literalmente volverse consciente de Dios. Entonces, ¿sabe qué hace Dios en un avivamiento? Limpiar la conciencia de obras muertas. El entender, amado, que usted no es más un pecador. Usted tiene el poder de esa vida indestructible dentro de usted y dentro de mí. El poder de esa vida indestructible. No hay nada
que pueda, y por eso el apóstol Pablo tuvo tantas revelaciones, porque él tuvo tan claro eso. No hay nada que pueda apartarnos de Cristo. No hay nada, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro. No hay nada que pueda apartarnos del amor de Cristo. No hay nada, amados, porque es el poder de una vida indestructible. Yo quiero leerle, o si alguien me lee, Primera de Juan 5:18, por favor. Primera de Juan 5:18. María Felicia lo tiene. Actual, hermana Rosita. No, lo ocupo en Reina Valera. ¿Usted lo tiene? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aleluya. Usted mira, amados, cuando hemos nacido de Él, cuando hemos sido engendrados por Él, el enemigo no nos puede tocar. Lo que decía el hermano Rafa mientras oraba, ni la muerte. ¿Sabe por qué? Porque aun cuando un cristiano muere naturalmente, pero su espíritu, su alma, vuelven al Padre que le dio a luz. No hay muerte. El libro de Hebreos dice que Jesús venció a la muerte. Que venció a la muerte por causa de aquellos que vivían en esclavitud, sujetos al temor a la muerte. Porque Él venció a la muerte. ¿Sabe? Yo meditaba, yo digo, ¿cómo los discípulos, después de que Jesús resucitó? Porque cuando Jesús estaba en la cruz, casi la mayoría se dio a la fuga por el miedo, aunque le decían, nosotros vamos a ir contigo. Pero les dio miedo y se fueron, se apartaron. Pero cuando Él resucitó y el Espíritu Santo vino sobre ellos, había un denuedo y un poder en ellos que aunque los apaleaban, aunque los golpeaban y le decían no prediquen más de ese Jesús, ellos sentían que la vida de ellos era predicar el evangelio. No importaba que los golpearan y los azotaran, ellos querían seguir haciéndolo porque entendieron que el poder de esa vida indestructible ya no estaba solo en Jesús, sino que Él había vuelto al Padre y a través del Espíritu Santo habían sido llenos del poder de esa vida indestructible. Así que como cantábamos esta mañana, amados, usted no crea que el mundo le puede ofrecer algo para que usted sea feliz. Lo tenemos todo para ser feliz. Todo. Ni usted diga, ay, es que no me he casado. No se preocupe, va a venir. Si está en el diseño y en el plan de Dios, va a venir. Y va a venir el gozo en el tiempo Pero yo quiero decirles algo. Cuando yo me casé con Pastor Remo, ay, Pastor Remo me amaba, me llamaba todos los días, me decía cosas lindas, me mandaba poemas. Y yo seca, ¿verdad? Porque yo no sabía ni cómo responderle. Yo decía, ¿qué le respondo yo a esto? Porque no soy para andar escribiendo. No me salen mucho las palabras. Ahora más tal vez de decirle, de besarle, pero el de expresarme en la manera escrita no era como lo mío. Pero él me amaba y él me llamaba, amor, ¿cómo estás? Iba al trabajo y, amorcito, ¿cómo estás? Y te amo. Y yo podía decir, ay, qué lindo. Pero igual me sentía vacía. Yo decía, ¿por qué, Señor? Hasta que entendí que solo Él nos puede llenar. Que solo en Jesús está nuestro gozo completo, amados. No es un hombre, no es una mujer, no es una casa, no es un carro.
es en Él. Y sabe, y Él se encarga de traer las cosas que Él diseñó para que nosotros caminemos en ella. Se va a encargar de traer a la persona que tú necesitas para que tú camines y cumplas su voluntad. Porque vinimos a la tierra para cumplir su voluntad. Para cumplir nuestro propósito en Dios. Amén. Así que, amado, yo quiero que se ponga de pie. Mire, le dije que iba a predicar cortito. Y yo quiero que usted diga esta mañana: el poder de Cristo, el poder de esa vida indestructible habita en mí. Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi todo. Yo renuncio en esta mañana a toda falta de perdón. Yo renuncio a todo aquello que ha querido atrapar mi alma, porque yo declaro que su naturaleza y su vida están en mí y que soy de Él y Él es mío. Amén. Así es. Qué lindo es nuestro Dios, ¿verdad? Aleluya. Santo. Qué bueno. Agradecido con el Señor por toda su bondad, por todo lo que Él generó para nosotros. Solo depende de nosotros, ¿verdad? Alcanzar todo aquello que con su ayuda Él ganó para nosotros. Pero está accesible, ¿verdad? Porque es nuestro. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, gracias, Señor. Te bendecimos. Te bendecimos. Te bendecimos. Te bendecimos. Aleluya. Te bendecimos, Padre. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Dios. Gracias, 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 Dios. Bendito eres. Te amamos, te amamos. Gracias por ese amor maravilloso tuyo para con nosotros. Amor inagotable, inagotable. Un amor sin igual, Señor, sin medida. Gracias, Dios. Bendito eres. Aleluya. Aleluya. Oh. Aleluya. Aleluya. Nos diste vida y viviremos. Oh Señor. Nos resucitaste al resucitar contigo, Señor. Aleluya. Cuando resucitaste, también nos resucitaste, Señor. Aleluya. Aleluya. Somos el gozo, somos, aleluya, somos el fruto de la aflicción de Cristo. Cada uno de nosotros somos el fruto de su aflicción. Amén. Vamos a despedirnos cantándole, bendiciendo su nombre, porque Él es maravilloso.